Bu- Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en nombre de esta casa, esta universidad, damos la bienvenida al doctor Néstor Ordóñez, presidente de Arcofar, bienvenido, que nos va a acompañar y quien pues ha sido un juicioso estudiando y tratando de sacar esta área de ciencias de la actividad física y el deporte adelante. Entonces, ahí lo tenemos entre nosotros, por favor, los estudiantes aprovecharlo, consultarle y demás. Muchas gracias, tengo el honor en nombre de estos autores que mencionó el decano, de compartirles un poco lo que ha sido la experiencia de la cátedra en Ridón. Muy seguramente ustedes como estudiantes se van a tener que confrontar muy cercanamente a construir escenarios de esta índole, ¿no? Ir a un colegio, ir a un ente deportivo, un programa, un proyecto, una propuesta académica, muy seguramente tendrán que acercarse a estos pasos, ¿no? Entonces, que sea este un modelo que aportamos en este congreso. Perdón un momentico. Esta es la ruta que con la que vamos a socializar el espacio académico. Entonces, vamos a empezar con el contexto problematizador, el propósito de la experiencia, es decir, siempre vamos a tener una dificultad, un problema, una necesidad que resolver. Propósito de la experiencia, escenario donde tiene lugar, los ejes conceptuales, la decisión y pertinencia, relevancia del impacto. Entonces, empecemos con ese contexto problematizador que es bastante amplio. En lo que tiene que ver a nivel internacional, pues seguramente hemos visto que la Organización Mundial de la Salud haya prescrito que los estudiantes, o perdón, que ese segmento de la población que va de 16 a 18 años tienen problemas por no seguir precisamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por ende la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes que va en incremento. En la USTA, un estudio precisamente que hicimos con el decano de la facultad, el año pasado encontramos que de 674 estudiantes, la tercera parte de estas personas tenían una inactividad física y miren que estos porcentajes tenían hábitos nocivos, es decir, casi el 20% toma y no hace actividad física, no consume frutas ni vegetales, ¿no? Y también en el mismo estudio encontramos que hay un bajo nivel de actitud física de esos estudiantes, es decir, un poco en correspondencia a lo que declara la Organización Mundial de la Salud. Otro contexto problematizador y que tiene que ver, por supuesto, con esta área es que hay una proliferación de youtubers. Ya en España se hicieron algunos estudios precisamente sobre la dificultad que tenían las personas en pandemia de seguir estos modelos que no eran de alguna manera adecuados precisamente al tipo de persona o a la intensidad que se podía aplicar. En una concepción corporal orientada al deporte, a lo deportivo de alto rendimiento. Hoy no es raro encontrar personas que hacen natación, fútbol, pesas y mejor dicho, ¿no? Creo que la orientación debe siempre ser a la salud y este deporte desarrollado en alto rendimiento pues afecta precisamente la salud. El seguimiento de coaching, ¿no? Entonces profesionales de esta área que se volvieron además nutricionistas, fisioterapeutas que se volvieron entrenadores, entonces una proliferación que suma precisamente a esta youtuber que lo que hacen es que afectan a la persona, ¿no? Por supuesto, las dificultades de realizar actividad física. Y entonces el propósito de esta experiencia es el Sitius Altus Fortius, es una estrategia educativa que lo que pretendemos es que a través de una ruta pedagógica, didáctica, metodológica, resignificar el concepto del cuerpo humano precisamente como parte de ese perfil en la formación integral que declara la universidad a todos los estudiantes de las diferentes carreras que se dan acá. Este es el padre Henri Didon. El padre Henri Didon, permítame, me regreso, es un dominico del siglo XIX, su lugar es Francia, eso surge en el marco de la Revolución Industrial, eso hacía que la educación también estuviera afrontando ciertos cambios y que él aportara precisamente ese sitio, Altus Fortius, que es de él, y que lo utilizaba como lema pedagógico a ese contexto internacional. Es un padre que le gustaba el ejercicio, el deporte y demás, pero también tenemos que dejar claro que era muy amigo del barón Pierre de Coubertin, padre de los Juegos Olímpicos Modernos, porque ahí están los antiguos, ustedes deben saberlo,
y algo que me parece que es interesantísimo es que lo que le aporta es que el deporte debía ser como una religión, es decir, ese espíritu que debía llevar el deporte o que debía acompañar a la persona. Desde los dominicos, esta concepción armoniza el cuerpo, el espíritu, de una manera ilemórfica. Es decir, Aristóteles decía que esto no se podía separar. Entonces, esta es la concepción que tiene Redidon como dominico y que cree que el deporte va a formar gente, va a formar mejor la gente. ¿Sí? Esto visto en el contexto, no es que porque usted juegue fútbol sea mejor persona. Lo decía hace un momento el maestro, esto tiene que hacerse presente, esto hay que trabajarse en la clase, esto hay que planearse en la clase. No por el solo hecho de ir a jugar, usted ya está adquiriendo valor. No, uno como profesional en esta área es el que va infundiendo estos valores en el marco del juego. El contexto, el escenario donde tiene lugar, pues es la Universidad de Santo Tomás, en el microcurrículo del Departamento de Humanidades, en estudiantes de primer semestre. Hemos implementado un enfoque tecnológico orientado hacia el empoderamiento y participación mediante las TIC. Hablamos de la pedagogía de la cotidianidad, por supuesto el modelo pedagógico de la universidad que es prolémico y por supuesto aquí también toca armonizarlo con el área precisamente de la ciencia de la actividad física y los principios del entrenamiento deportivo, ¿no? Al cual nosotros hemos adoptado el objeto de estudio de Pierre Parlevas, ¿no? Este es el equipo de trabajo que nos acompañan. Al fondo ustedes desde luego saben que este es el Coliseo Sol de Aquino, que es un homenaje precisamente al padre Henri Didon y a esa filosofía del Sitius Altius Fortius. Este entonces es los ejes conceptuales, así construimos el escenario, seguramente algunos de ustedes ya han pasado por Henri Didon. Y esta era, digamos, la manera como se concebía el lema olímpico, es decir, primero era el Fortius y tiene un sentido que es lo que yo vengo aquí a explicar. Y en ese Fortius, entonces, lo que hacemos nosotros es que empezamos a construir en unos ejes temáticos la actividad física en el ámbito personal, ¿no? Ese primer corte donde el estudiante se encuentre con él mismo, miremos el concepto que él tiene de cuerpo, cuál es su identidad de cuerpo. Luego el Altius, que es la actividad física en el ámbito universitario, y es cuando entonces empezamos a rotar por los escenarios deportivos, por las diferentes disciplinas deportivas, sin favorecer la enseñanza de los elementos técnicos de cada una de las disciplinas. Entonces, hablamos de que es el cuerpo como identidad y el sitios, la actividad física en el ámbito social. Entonces, fíjense que ustedes en este ámbito social, algo interesante que tenemos es el proyecto de Aura, ¿no? Que lo mandamos a los parques, que vamos a hacer actividades en algunos lugares, ¿cierto? Para que la gente salga de la universidad y mire esos ambientes construidos que nos acompañan. El Fortius, entonces, en esa filosofía un poco romántica, diría, o espiritual de Henri Didon, pues significaba la fortaleza que usted tenía que tener frente a la vida misma, ¿no? Él decía que era la fortaleza y la resistencia que todo mundo tiene frente a las dificultades que va confrontándose en la vida. Ese era realmente el significado del Fortius, ¿no? Claro, hoy lo entendemos como el más fuerte, pero era eso, ¿no? Y cómo esa concepción de fortaleza se vuelve un estado de virtud en términos de Santo Tomás. Estado de virtud es lo que usted puede llegar a ser, ¿no? Uno no puede llegar a ser perfecto, pero sí perfectible, es decir, mejorar cada día. Y ese estado de virtud le da a usted esa autonomía y ese nivel de maestría. Si lo quieren profundizar, página 29 del PEI de la Universidad de Santo Tomás, en documentos institucionales, lo encuentran en la página de la universidad. Entonces, ese Fortius debía desarrollarse precisamente como una primera etapa para ir poniendo, construyendo las demás, que era el Altius y el Sitius. El Altius entonces viene a ser esa prudencia que debía caracterizar a la persona, ¿no? El ser pensante, el poder de alguna manera responder a esas situaciones de una manera muy evolucionada, muy diligente, ¿cierto? Respetando el contexto en el que se encontrara, ¿no? Y digamos que esa es la que va a dignificar a la persona, ¿no? Esos buenos comportamientos que iba a dignificar a la persona. Y el sitios, el rápido, era como yo podía, generarle la rapidez con la que las personas iban atendiendo a los dos anteriores. Me explico, ayer el decano decía en el discurso, el de leer, ¿no? Citaba por allá a uno de los autores. Pues cuando su merced lee y lee, se va volviendo más rápido en asimilar lo que usted va leyendo. A esa rapidez es la que significa Henri Didon en este discurso, ¿no?
cómo el sitios le iba permitiendo a usted en el trasegar de la vida, en el ir viviendo, ir asumiendo las experiencias de una manera más significativa y sorteándolas de una manera mucho más rápida. Finalmente, pues ese lema olímpico quizás no es como el que lo conocemos hoy en día, ¿no? Que yo compito a costa de muchas cosas, sino era como yo me revelaba a sí mismo, me evolucionaba a sí mismo, y quienes estaban compitiendo conmigo, ellos mismos hacían lo de cada uno de ellos y iban a ser testigos quienes nos acompañaban en el escenario, ¿no? Este es el diseño, si usted lo quiere ver, estaba anclado precisamente en el modelo investigativo basado en diseño, que le dice que nosotros generamos unas etapas, ¿no? Un ciclo, un ciclo porque se repite constantemente, y la primera etapa es precisamente mirar esos referentes que mencionábamos, ¿no? ¿Qué dice la ciencia de la actividad física? ¿Cuál es el fundamento teórico? ¿Qué dice el jefe? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué espera de esto? ¿Cuál es la filosofía realmente de Santo Tomás? Y en esto pues no es fácil porque pues los libros del tipo están escritos en francés, otros en italiano y tal. Entonces lo que hemos ido, digamos, que ahondando y entendiendo un poco qué era lo que Enrique quería. El varón Pierre de Coubertin sí tenía claro que el deporte tiene dos, para que entendamos un poco el comportamiento de los deportistas, tenía dos perspectivas. El ámbito de crear gente hacia una buena sociedad, pero también tenía el potencial para crear gente en guerra, ¿no? Un poco lo que sería en coherencia con nuestra antigua educación física, donde precisamente se entrenaba un poco en esa dirección, ¿no? Entonces, aquí en segunda etapa, pues ya miramos los recursos, luego la implementación, la articulación con las actividades sustantivas, docencia, investigación y desarrollo, y creo que el éxito, si ustedes han estado, es la evaluación, autoevaluación, coevaluación que hacemos cada corte con los estudiantes. La relevancia del impacto, pues que hemos innovado precisamente en esta área, que hemos podido implementar las TIC como una mediación en esta área, es decir, el estudiante en su aula virtual puede imprimir todos sus trabajos que son coherentes con lo que hemos hecho en práctica y tiene, si quiere, un plan de entrenamiento durante toda su experiencia, ¿no? Hemos implementado también, gracias a ellos, han aportado ese ecosistema tecnológico. Entonces ellos entran, miran una aplicación, encuentran desde cómo se hace un video, por ejemplo, e integramos todo esto a la aula virtual, ¿no? Por supuesto, la cualificación de los docentes, tenemos que estar activos precisamente en estos avances, y pues compartimos que hemos recibido 2 reconocimientos por parte de la universidad con este espacio académico que aún sigue evolucionando. Uno fue en el año 2019, primer puesto, y el segundo fue precisamente en el año 2020 de este espacio académico. Bueno, y la participación activa en el Comité Colombiano de Pierre de Coubertin. Son muy pocas las universidades, entre esos precisamente donde trabaja el doctor Néstor, quienes han fomentado esta cátedra coubertiniana o cátedra de estudios olímpicos, ¿no? De la Academia Olímpica, que es importante que no olvidemos, ¿no? La parte romántica, la parte filosófica de nuestra área, por supuesto está la del entrenamiento deportivo, pero esta es la importante, digamos, que en términos de impacto, de formación. Muchas gracias. Les comparto algo de los que profesores acá, no está Luis Gabriel, Nelson Correa, Fausto y de pronto Alejandro, que alguna vez compartimos el sueño, ¿no? Estamos en la primera etapa de lo que iba a ser el Coliseo de Aquino o nuestra sede de campus deportivo, y estas son las etapas completicas de lo que se pretende que sea nuestro campus deportivo allá. Espero que pues, lo comparto para que lo podamos compartir y podamos seguir trabajando. Pues muchas gracias a ustedes por la atención. Si alguno tiene alguna observación, aporte, te escucho. Espera que te llamen el micrófono, porque como están grabando para... Buenos días. Bueno, teniendo en cuenta que la materia de Henry Didon se ve en primer semestre y fomenta el realizar actividad física, y teniendo en cuenta el porcentaje de estudiantes que entran, que realizan actividad física, porque aparece que el 74% más o menos son sedentarios y tienen hábitos no saludables, ¿cómo desde la materia se podría fomentar o incentivar que los estudiantes luego de primer semestre sigan realizando actividad física? Porque claro, los que entran en primer semestre, que hacen algún tipo de ejercicio, deporte o actividad física, es porque lo vienen haciendo pues desde antes de entrar a la universidad. Pero ¿cómo desde la materia o cómo desde la universidad se podría
seguir fomentando el espacio de hacer actividad física sin tener que ver la materia, porque en primer semestre se ve la materia, los estudiantes se puede decir que realizan mínimo una vez actividad física a la semana, pero una vez terminado el primer semestre, de ahí en adelante, se vuelve otra vez a ese sedentarismo porque no tienen como ese impulso o esa área que los obliga, por decir así, a realizar actividad física. Interesante pregunta. Fíjate que estamos precisamente en el proyecto de investigación que ayer socializamos los avances, preguntando por el antecedente de educación física. Y desde que yo era estudiante, por allá en los 30, hace 40 años, 30 años, se hablaba sobre la dificultad que los profesores de educación física teníamos. Y yo mencionaba, es que el de geografía pinta los mapas, el de matemáticas resuelve los problemas y el de educación física se sienta a mandar correr los chinos. Y algo que yo no quiero es que la experiencia se me note a mí en la barriga y en la calvicie. Entonces ya tenemos un problema que es de educación física y que es la base para todo lo que nosotros queremos en producción científica, en lo que sea. ¿Sí? Entonces nosotros recibimos eso. En un semestre, pues ustedes planteesen en transformaciones fisiológicas o de rendimiento deportivo en un semestre. No se hace mucho, ¿no? Sin embargo, pues nosotros tratamos de que la gente haga un poco y contagiamos, tratamos de enamorar, llamo yo. Yo pienso que, y eso lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, está armonizado con la reunión de sabios, con el PNUD, y todos recomiendan que en estos escenarios educativos es donde se tienen estrategias. Entonces, yo llamaría la atención para que los estudiantes en medio de sus proyectos y por supuesto la Facultad de Cultura Física revise cómo hacemos un programa. Un programa que articule no solamente hacer ejercicio, un programa que el de las empanadas de la tienda no venda unas empanadas, por ejemplo. Un programa donde los escenarios o espacios sean más adecuados. Un programa donde el gimnasio tenga unas características particulares. Un programa que tenga, que el profesor que hace parte de eso tenga una cualificación mínima. Entonces es un conjunto porque nosotros somos dimensiones. Lo que sí es claro que si usted no está, usted no sigue desarrollando esta dimensión, y es llamado la atención para todos nosotros, algo va a fallar. Sí, usted puede tener el éxito a los 35 años, pero tiene hipertensión, tiene azúcar en sangre, es decir, no puede ni viajar a Bogotá porque lo mata a la altura. ¿Lo pillan? Entonces, es un conjunto de actividades, es un programa que reúna varias variables de esas. Alimentación, porque un ejercicio sin alimentación no hay nada. Entonces, un escenario de estos, o sea, hay que sentarnos a pensar las posibilidades que tenemos muchísimas con la facultad, y en términos de logística, de recursos, cómo se plantearía, ¿no? Pero sí, por supuesto que se debe hacer. Creo que es lo que habrá que preguntar hoy cuando vengan los del instituto. ¿Qué han hecho, no? El impacto en los institutos no es número de personas. No, 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 no. Es cómo yo a una persona o a un adolescente, como decía hace un profesor, hace un momentico el profesor, voy formando un deportista y tengo deportistas de alta competencia, ¿no? Entonces habría que pensar, no número de personas, sino qué están haciendo. Y lo que yo veo es que son esfuerzos aislados de tiempos y eso no funciona. Pues ustedes saben que eso no funciona, ¿no? Como la señora que pregunta en el gimnasio, profe, ¿yo cómo hago para bajar la barriga? ¿Cuánto tiempo? A veces me provoca decirle su merced, ¿y cuánto lleva de su vida sin hacer ejercicio? ¿Cuánto? Ah, bueno, pues el doble de lo que su merced no hizo ejercicio para bajar la barriga. No es así de claro, ¿no? Aquí tengo estudiantes especialistas en este tema de entrenamiento deportivo, ¿no? Bueno, espero que haberte respondido. Hay otras alternativas que seguramente se podrían pensar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Mike, ¿cómo estás? Mike, usted recién a los estudiantes de primer semestre, casi recién salidos del colegio, ¿cuál ha sido la percepción de ustedes con respecto precisamente a algo que tú acabaste de mencionar con cómo vienen de ese colegio, con esas destrezas motrices? ¿Cuál ha sido la percepción de ellos? Porque llegan del colegio y muchas veces, y pues por la experiencia que también, sabes, le lanza un balón a un muchacho de esos y se cubre como si algo lo estuviera atacando. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en esos muchachos? Lo mismo, a mí me gustaría que de pronto David, que me acompaña aquí, pudiera responder para que vean que la perspectiva, un poco lo que hablábamos ayer en el proyecto de investigación. David, recuerden que es docente también es nuestro líder de Enridon. Bueno, básicamente también como para darle respuesta allá al compañero que mencionó, si se dan cuenta, nosotros antes del 2019 recibíamos estudiantes que venían de colegio. Después de 2020, después de pandemia, prácticamente la gente que llegó a Henry no tuvo educación física. Entonces, obviamente, la comparación que se hizo o que se pudo evidenciar en el test físico cuando lo aplicamos es que realmente el estudiante viene con muy baja condición física relacionada para su salud.
Entonces, sí, se debe tener en cuenta debido a eso. Otra cosa que, digamos así, nosotros nos dimos cuenta es que solamente es un semestre en el que se aplica una cátedra de actividad física y demás. Ya depende después del estudiante si desea continuar practicando actividad física, porque nos damos cuenta de eso, que un estudiante que llega a un quinto, cuarto, sexto semestre, su condición física empeora. Nosotros en la cátedra hemos promovido unas asignaturas o espacios académicos aparte de Henry Didon, precisamente por eso, porque nos damos cuenta de que el estudiante, tú lo dijiste, una vez por semana de actividad física de Henry Didon, después de eso no. También lo decía ayer Mike en la conferencia, el estudiante como mínimo 1 kilo de peso sube por semestre. Entonces ahí la preocupación, y ya cuando pudimos nosotros ofertar una cátedra que se llama Salud y Desarrollo Humano, que se orienta para semestres mayores, que también aplicamos una batería de valoración física, nos damos cuenta de eso, de cómo la condición física del estudiante va empeorando, y estudiantes de aproximadamente 22 años, 23 años. Y si pensamos en estudiantes o personas con más edad, va a ser realmente preocupante. Y la cuestión de la educación física, exacto. Tenemos estudiantes que después de pandemia no tuvieron educación física, que obviamente sus capacidades motrices son muy bajas. El simplemente hecho de reseccionar un balón. Yo siempre le digo a los chicos de cultura física que obviamente ellos van un paso más adelante, pero tenemos facultades como facultades, qué sé yo, odontología, de hecho, que realmente su capacidad motriz es bastante preocupante. Entonces, por eso esa iniciativa de nosotros de generar en estos programas de la universidad estos espacios para que ellos puedan, obviamente, a través de la actividad física, a través del ejercicio, el poder promover el mantenimiento de su salud y su condición física. Bueno, May, y a los profes, gracias. Bueno, como dicen, de pura carambola me enteré del tema, pero súper, porque la Santo Tomás es pionera, usted lo sabe, bueno, y aquí varios, del tema del olimpismo y de la cátedra de estudios olímpicos, prácticamente con UTCA son los pioneros a nivel nacional, hace muchos años. La primera, yo diría que, profe, de pronto compartir lo que yo sé que va a ser una apuesta reciente, el tema de las orientaciones curriculares, porque lo que ustedes están comentando, de cómo uno articula y tira línea desde la universidad a lo que se debe hacer en la básica y en la media, es un documento, me imagino que reciente ya lo deben tener ustedes para los profes del Ministerio de Educación. Y yo creo que eso nos va a ayudar un poco. La otra es que lo vamos a registrar porque nosotros esta experiencia no la tenemos registrada en la Academia Olímpica. Ustedes saben que yo también hago parte de la Academia Olímpica como representación de Arcofader. Poder en su momento hacer un evento especial para eso, pues digamos que con el Comité Olímpico y la Academia, porque esta es una experiencia bien interesante.